El viejo Lolo ya no estaba. Había desaparecido. Nadie sabía exactamente cuándo fue la última vez que lo vieron. Algunos decían que fue al amanecer, otros juraban que lo vieron al caer la tarde. Pero lo cierto es que Lolo, con su andar pausado y su sombrero de paja, ya no estaba. Un silencio extraño se posó sobre el pueblo. Era un silencio pesado, casi tangible, que se sentía en cada rincón. Las aves dejaron de cantar y el viento parecía haberse detenido. El aire estaba cargado de una tensión inexplicable. Era como si la tierra misma lo hubiera tragado. Los caminos que solía recorrer estaban ahora desiertos, y el polvo se levantaba con cada paso que alguien daba, como si el suelo mismo llorara su ausencia. Lolo, con sus historias y su risa, ya no recorría las calles. Sus cuentos de tiempos pasados y sus anécdotas llenas de vida eran ahora solo un eco en la memoria de los habitantes. Las mujeres murmuraban en las esquinas. Sus voces eran apenas audibles, como si temieran que el mismo aire pudiera llevarse sus palabras. Hablaban de Lolo, de su desaparición y de los rumores que comenzaban a surgir. Los hombres, con la mirada perdida, comentaban en voz baja. Algo no andaba bien. Se preguntaban si Lolo había decidido irse por su cuenta o si algo más siniestro había ocurrido. La incertidumbre se apoderaba de sus corazones. El viejo Lolo no era de los que se iban sin dejar rastro. Siempre había sido una figura constante en el pueblo, alguien en quien todos confiaban. Su ausencia era un misterio que nadie podía resolver. Las casas de adobe parecían encogerse bajo el sol implacable. El calor era sofocante, y las sombras que proyectaban las casas parecían más largas y oscuras de lo habitual. El calor era denso, asfixiante. Parecía que el mismo sol estaba conspirando para hacer más difícil la búsqueda de Lolo. Cada paso bajo el sol abrasador era un recordatorio de su ausencia, como un presagio de la angustia que se extendía por cada rincón. Lolo se había ido, y con él se había llevado la alegría y la tranquilidad que una vez llenaron el pueblo, y con él la tranquilidad del pueblo. Ahora solo quedaba un vacío que nadie sabía cómo llenar. El pueblo susurraba, pero sus susurros eran de tristeza y desolación. Su rostro, surcado por los años, reflejaba una extraña melancolía. Cada arruga parecía contar una historia, una vida llena de experiencias y secretos. Bebía café, lento, como saboreando cada sorbo. Era como si cada gota de café le trajera recuerdos de tiempos pasados, momentos que ya no volverían. En sus pies, una bota y una chancleta azul. Un detalle que parecía insignificante, pero que ahora cobraba un nuevo significado. Un detalle discordante que ahora cobraba un significado inquietante. Hablaba de una premonición, algo que había sentido en lo más profundo de su ser. Mencionaba a los indios del arroyo del Hoyo. Decía que ellos sabían algo que nosotros no podíamos comprender. Sus palabras eran un enigma, llenas de sombras y medias verdades. Cada frase parecía esconder un mensaje oculto, un secreto que solo él conocía. Ahora, el video era una pieza clave. Todos lo miraban, tratando de descifrar el misterio que Lolo había dejado. Un mensaje cifrado que nadie lograba descifrar. ¿Qué sabía Lolo? ¿Qué intentaba decirnos con sus palabras y sus gestos? ¿Qué secreto se escondía en sus palabras? La respuesta estaba ahí, en algún lugar entre las líneas de su último mensaje. La búsqueda comenzó de inmediato. Un grupo de hombres, liderados por el alcalde, se adentró en el desierto. Caballos levantaban polvo a su paso. La esperanza se aferraba a cada huella, a cada rastro efímero. Pero el desierto era un enemigo implacable. Borraba las huellas, confundía los sentidos. Los días se convertían en noches. La esperanza se desvanecía con la luz del sol. Lo único que encontraban era silencio. Un silencio que gritaba la ausencia de Lolo. Las especulaciones crecían como la maleza. Los más viejos hablaban de los indios del arroyo del Hoyo. Seres míticos, guardianes de secretos ancestrales. ¿Había Lolo perturbado su paz? ¿Se lo habían llevado consigo? Otros susurraban sobre una posible venganza. La incertidumbre se extendía como una plaga, sembrando dudas, alimentando el miedo. Las sospechas recayeron sobre el sobrino de Lolo, con la mirada esquiva. Había sido visto quemando algunas pertenencias del anciano, un acto de desesperación o la fría premeditación de un crimen.
Las autoridades lo interrogaron, pero sus respuestas eran evasivas, contradictorias. No había pruebas concluyentes. La sombra de la duda, sin embargo, se posó sobre él, condenándolo al ostracismo, a la mirada acusadora del pueblo. Un misterio sin resolver, accidente o intriga. Las semanas se convirtieron en meses. La desaparición de Lolo seguía siendo un enigma, un nudo sin resolver en la memoria del pueblo. Algunos se aferraban a la posibilidad de un accidente. Quizás Lolo, desorientado, se había perdido en el desierto. Otros estaban convencidos de que algo oscuro había sucedido. Un acto premeditado, silenciado por la complicidad del desierto. La verdad esquiva. La fe perdura. Un pueblo aferrado a la esperanza. A pesar del tiempo transcurrido, la esperanza se negaba a morir. En las noches estrelladas las mujeres encendían velas. Las historias sobre su vida, sus ocurrencias, se transmitían de generación en generación, manteniendo vivo su recuerdo. La fe, como una llama tenue, iluminaba la oscuridad, alimentando la esperanza de un día encontrar respuestas. El legado de Lolo. Historias y supersticiones. El viejo Lolo se había convertido en leyenda. Sus historias, mezcladas con la ficción popular, se contaban en voz baja. Unos decían que se había unido a los indios del arroyo. Otros, que vagaba por el desierto, protegido por los espíritus. Lo cierto es que Lolo ya no estaba, pero su recuerdo, como el eco de su risa, seguía resonando en el pueblo. Un recordatorio de la fragilidad de la vida y del misterio que a veces envuelve nuestro destino. El eco de Lolo en el viento. El viento, al soplar entre las casas vacías, parecía susurrar el nombre de Lolo. Era como si el mismo aire llevara consigo la esencia de su presencia, un eco que resonaba en cada rincón del pueblo abandonado. Las ventanas rotas y las puertas que crujían al compás del viento parecían contar historias de tiempos pasados, de risas y conversaciones que ahora solo existían en la memoria de los que quedaban. Un lamento constante que se mezclaba con el silencio del desierto. El paisaje árido y desolado se convertía en el escenario perfecto para el misterio que envolvía la desaparición de Lolo. Cada grano de arena, cada piedra, parecía guardar un fragmento de su historia, una pieza del rompecabezas que nadie había logrado completar. Su desaparición se había convertido en parte del paisaje. Los habitantes del pueblo, aquellos que aún permanecían, vivían con la sombra de su ausencia. Las calles vacías y las casas abandonadas eran un recordatorio constante de la tragedia que había marcado sus vidas. Pero también había una extraña belleza en esa desolación, una melancolía que hablaba de la fragilidad de la existencia humana, una herida abierta en el alma del pueblo. Cada rincón del lugar parecía llorar la pérdida de Lolo, un hombre que había sido parte integral de la comunidad. Su ausencia era como una sombra que se cernía sobre el pueblo, una presencia invisible pero palpable que afectaba a todos por igual. El misterio seguía sin resolverse. Las preguntas, sin respuesta. ¿Qué le había sucedido a Lolo? ¿Por qué había desaparecido sin dejar rastro? Estas interrogantes se repetían una y otra vez en las mentes de los habitantes, creando un aire de incertidumbre y desasosiego que nunca parecía disiparse. Pero en el corazón de aquellos que lo conocieron, Lolo seguía vivo. Sus historias, sus anécdotas, sus risas, todo ello permanecía grabado en la memoria colectiva del pueblo. En cada reunión, en cada conversación, su nombre surgía como un recordatorio de los tiempos mejores, de la vida antes de su desaparición. En cada historia compartida, en cada recuerdo evocado. Lolo se había convertido en una leyenda, un símbolo de la resistencia y la esperanza. Su figura, aunque ausente, seguía inspirando a los habitantes del pueblo a seguir adelante, a no rendirse ante la adversidad. El viejo Lolo, el hombre que un día desapareció sin dejar rastro, se había convertido en un mito. Su historia era contada y recontada, cada vez con nuevos detalles, con nuevas interpretaciones. Para los más jóvenes, Lolo era casi una figura de cuento, un personaje que representaba la lucha y la perseverancia, un símbolo de la incertidumbre y la esperanza que habitan en el alma humana. En cada amanecer, en cada atardecer, el espíritu de Lolo parecía estar presente,
recordando a todos que a pesar de las dificultades, siempre hay lugar para la esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo.